Con sabor a evangelio. Bueno, ayer tuvimos el retiro espiritual, conversión y sentido profundo de la existencia. Valoro muchísimo la acogida que ha tenido esta experiencia y los invito para que continuemos en este camino con sabor a evangelio. Segundo domingo de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Es Dios de pruebas, como decimos, Dios de pactos, no Dios tentador. Y eso lo aclaramos el domingo pasado. Dios no tienta a nadie, lo dice el apóstol Santiago. Y no tendría razón de tentarnos si el mismo Jesús nos enseñó a orarle al Padre diciendo: no nos dejes caer en la tentación. Le dijo Abraham, él respondió: aquí estoy. Ese aquí estoy no es otra cosa más que la absoluta disponibilidad del hombre. Dijo Dios: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Corresponde esta manera a las religiones primitivas que consideraban los sacrificios humanos como agradables a los dioses. Y yo creo que este texto lo que hace es romper con esa concepción o con esa creencia. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel, aquí es donde aparece el parteaguas histórico en relación al fenómeno religioso. El ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. Vuelve a aparecer la incondicionalidad de Abraham, el padre de la fe. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dos elementos para destacar que creo que vale la pena. No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. ¿Dónde está la prueba? Muchas veces en la vida Dios nos pide eso que se ha convertido para nosotros único. Lo único. Cuando hablamos de lo único, estamos hablando de aquello que se ha convertido o se ha vuelto demasiado importante, casi que imprescindible. Y Dios nos puede pedir eso que para nosotros aparentemente es imprescindible. La vida. Nos pide la vida. A mí me encanta pensar, y lo comparto con todos ustedes, que Dios no pide parte de la vida, lo pide todo. Y pensándolo desde este ángulo, ya desde aquí hacia allá, Dios lo merece todo. No hay nada ni nadie
que nos podamos reservar si se trata de una petición de Dios. No hay ni excusa, ni justificación, ni explicación a la hora de pretender reservarnos algo que no le podamos dar, devolver u ofrecer a Dios. No hay. Por eso Jesús en el Evangelio es muy claro en este tipo de afirmaciones. Fíjense, el que busca su vida la echa a perder, y el que la pierde la gana. Eso lo dijo Jesús. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Si muere, da fruto. Jesús es el que ha echado a perder su vida. Y ha echado a perder su vida porque Jesús es libre hasta de su propia vida. Aquí el texto del Génesis capítulo 22 lo que está proponiendo es un grado de libertad superior. Por eso Abraham, en una libertad inmensa, en una disponibilidad inmensa y en una incondicionalidad superior, obedece a Dios. El otro tema que dije que iba a mencionar es: Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y esto a mí me habla de provisión en la prueba. Dios provee en la mayor necesidad, solía decir mi mamá. Vamos a decirlo con el lenguaje teológico: Dios es proveedor en la prueba. El pueblo de Israel estuvo en el desierto, probado en el desierto, pero Dios provee el maná, agua que brota de la roca, la nube que hace sombra y el fuego que ilumina en la noche. Quedémonos con esto que me parece demasiado importante. Dios provee en la prueba. Y pasa eso, o sea, Dios prueba a Abraham a ver si es capaz de desprenderse, de liberarse, de entregar a su único, lo único. ¿Quién? Isaac. Que además es el garante para que la promesa que Dios le hizo a Abraham se hiciera realidad, porque Abraham no podía tener hijos, era ya anciano, su mujer Sara estéril, quiso ayudarle con Agar su esclava y tuvo a Ismael, pero Dios tenía un plan distinto y las cosas no se hacen a la manera del ego, sino a la manera del amor, a la manera de nuestro instinto natural, sino a la manera de la propuesta divina. Que Abraham sea capaz de entregar su único es un acto de completa y absoluta obediencia. Obediencia que es consecuencia de la fe. Por eso decimos que Abraham es el padre de la fe. Ahora, que aparezca un carnero con los cuernos enredados en la maleza, eso es provisión en la prueba. El carnero es Dios provee en la prueba. Esa es la función del carnero. Dios siempre
tiene un plan B para nosotros, sus hijos. No existe solo el plan A, también existe el plan B. Y Él mismo propone el plan B, y este es el plan B. El carnero enredado en la maleza. Y luego dice el texto que se acercó, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Todo parecía muy claro. Íbamos directo a la muerte de Isaac. Digamos que ahí no hay tutía, no hay remedio, no hay otra posibilidad. Y quiero que te quede esto claro. Cuando tú crees que no hay remedio, que no hay tutía, que no hay posibilidad, que no hay reversa, que no hay otra opción, Dios se trae siempre un plan B. El carnero con los cuernos enredados en la maleza. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado nada, ni siquiera a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Y guárdame esta última frase de Génesis en el capítulo 22. Porque has escuchado mi voz. Luego, el Salmo es el 115 y responderemos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Vamos a la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Te va a encantar. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Aprovechemos para decir que Dios suele y sabe obrar en el punto límite de resistencia. Repite eso conmigo. Dios sabe obrar en el punto límite de resistencia. Ya en el borde, en el límite, obra. Lo hizo con Abraham. Y por eso ahora lo ratificamos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién en contra? Lo que me pida, Señor, lo que sea, lo haré en tu nombre. Y no hay pierde. No hay pierde. El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, porque eso es lo que hace Dios, no se reserva nada, es donación total. Y también nosotros estamos llamados a no reservarnos nada y a hacer donación total. Dios no se reserva nada. Piensa que en la casa de los hebreos siempre al lado estaba el establo o el aprisco, donde estaban las ovejas y los corderos. Y si llegaba una visita y había que atenderla en honor a la ley de la hospitalidad, pues se sacrificaba uno de esos corderos y se atendía a la visita en honor a la ley de la hospitalidad. Aquí lo interesante es que Dios en su casa tiene un aprisco y en el aprisco solo tiene un cordero.
y nos regala ese cordero para que tengamos vida. Ahora, es muy fácil que yo vaya al establo, al aprisco y tome un cordero entre tantos, pero que solo tenga un cordero y esté dispuesto a dar el cordero, y dando el cordero lo estoy dando todo porque me quedo sin nada. Era lo único que tenía. Y yo creo que Dios ya nos dio todo. Nos dio a Jesús y se quedó sin nada. ¿Qué más le podemos pedir a Dios después de habernos dado lo único que tenía? Su cordero. Más conchudos nosotros, si seguimos pidiendo, solo tendremos que pedir su Espíritu para hacer comprensión de todas estas cosas. Y todos los días tenemos que dar gracias porque nos dio a su único. Todo lo que tenía se quedó sin nada. Ya nos lo dio todo, dándonos a su Hijo Jesucristo. Y el texto de los Romanos dice: el que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Es que Dios nos da todo dándonos a Jesús. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la diestra de Dios, y que además intercede por nosotros? Que tiene muy bonito saber que Jesús está a la diestra del Padre, no desentendido, y es a lo que nosotros llamamos el Jesús continuo. Muy bonito esto. El Jesús continuo es el que está a la diestra del Padre y que por la fuerza del Espíritu vamos descubriendo cada vez cosas mejores y nuevas de Él, y que está intercediendo por ti y por mí. Luego, con sabor a evangelio, el Evangelio de Marcos es el texto de la transfiguración. Qué bueno que podamos de alguna manera desentrañar el simbolismo que trae este Evangelio. Primero, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto. El monte. Jesús se retira al monte, como cuando se retiró con Pedro, Santiago y Juan al monte de los Olivos, a enfrentar lo que tenía que abrazar y asumir con toda radicalidad, a tal punto que sudó gotas de sangre. Se llama hidromatosis. Y le dijo al Padre: si es posible, si se puede, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y uno ve una secuencia hermosa. Abraham no se reserva nada. Dios Padre no se reserva nada. Nos da a Jesús, su único. Jesús no se reserva nada porque es libre hasta de su propia vida. Y por eso el tema de esta predicación se llama: no se reserva nada. Y el monte es el lugar donde pasan cosas muy importantes y se toman
solemnes decisiones. Y el monte, teológicamente hablando, es el lugar de Dios. Es el lugar de Dios. Es el lugar de encuentro con lo divino. Subimos. Abandonamos la superficie y nos elevamos un poco. Qué bonito. Y creo que es necesario que nosotros en esta época abandonemos la superficie. Es decir, nos separemos un tanto del montón y nos elevemos. Nos elevemos. ¿Para qué? Para poder trascender. ¿Para qué? Para poder ver más allá. ¿Para qué? Para poder conectar. El monte. Fíjense que Jesús se va al monte a orar toda la noche y luego baja a elegir sus discípulos. Y significa que también el monte es el lugar de encuentro con Dios, donde uno ora sus mayores y más importantes decisiones. Segundo, se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Entonces ese resplandor, esa vestidura blanca, esa altura, ese rostro tan brillante como el sol, esos vestidos tan blancos como ningún lavandero los puede dejar. Todo eso habla de divinidad. Y aquí hay un elemento que me parece que es importante que resaltemos. Todos somos esencialmente divinos. Esencialmente divinos. Nuestra esencia, nuestra sustancia, nuestro ADN es divino. Nosotros solemos separar lo divino y lo humano, pero en realidad esto no tiene separación. La mente es la que separa. Pero somos un todo. Y somos en ese todo esencialmente humanos y esencialmente divinos. Por eso no podemos decir que tenemos cuerpo y tenemos alma. No. Decimos somos cuerpo y somos alma. Un todo. Un todo. El Jesús de pies polvorientos, que no tiene dónde reclinar su cabeza, ahora está en el monte develando toda su divinidad y su rostro resplandece y sus vestidos tan blancos como ningún lavandero los puede dejar. Eso mismo pasa contigo, que en tu humanidad develas toda tu divinidad. Y al develar en tu humanidad toda tu divinidad, expresas toda tu luz, toda tu belleza, toda tu riqueza, toda la exquisitez de tu ser. Yo creo que estamos hechos para vivir transfigurados. Y creo que Jesús, este no es el único momento en el que Jesús se transfigura. Cuando perdonó a la mujer adúltera, se transfiguró. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, y luego
toma tu camilla, levántate, toma tu camilla, echa a andar, se transfiguró. Es decir, siempre que estamos develando ese ADN divino, que es nuestra esencia, nos transfiguramos. Y por eso uno en la vida o se puede desfigurar, perder su humanidad, olvidar su humanidad, o transfigurarse y develar toda su divinidad. Tercero, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. El pueblo estaba enseñado a escuchar a Moisés y a los profetas. Pero ahora va a haber un relevo importante. Y no será Moisés ni será Elías. Será Jesús. Ya escucharemos a Jesús. Les dije ahora que me guardaran la última frase del libro del Génesis. Porque has escuchado mi voz, le dice Dios a Abraham. Porque has escuchado mi voz, te bendeciré y te multiplicaré. Por eso, escucha esto que me parece que es interesante, que lo tengas muy claro. No es leer el Antiguo Testamento para comprender a Jesús. Es escuchar a Jesús para comprender el Antiguo Testamento. A veces nos da por volvernos muy veterotestamentarios, muy del Antiguo Testamento, del Primer Testamento. No es eso. Es escuchar a Jesús para comprender el Antiguo Testamento. No es escuchar el Antiguo Testamento para comprender a Jesús. El punto de partida ahora no será ni Moisés, el Señor de la ley, ni Elías, el Señor de la profecía, sino Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces, cuando aparecen en ese pasaje de la transfiguración, Moisés y Elías, es eso lo que simbólicamente nos está enseñando la palabra de Dios. Escucharás a Jesús. Ya no es la ley, ya no son los profetas, ya es Jesús que perfecciona la ley, ya es Jesús que le da cumplimiento a las profecías. Cuarto, entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Recordemos que este texto de la transfiguración está en la mitad del primer anuncio y del segundo anuncio de la pasión del Señor. Texto Marcos 9. Y recuerden que en Marcos 8, Jesús le dice a Pedro cuando éste quiere interponerse: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Porque Jesús comienza a decirles: voy a morir, voy a padecer en manos de los maestros, de los escribas, me van a crucificar, moriré en esa cruz, voy a resucitar. A Pedro no le gusta nada de eso. Pedro es muy fregado, muy fregado. A Pedro no le gusta sino el resplandor. Pedro es muy amigo de Playa Alta, muy fregado. Y siempre se está oponiendo al mesianismo
de Jesús. A Pedro le encanta todo lo bueno, todo lo cómodo, todo lo sabroso. Y es muy amigo de sacarle el cuerpo a la cruz, a lo difícil, a aquello que cuesta la vida entera. Por eso no quiso saber nada de Jesús y lo negó. Por eso le dijo: maestro, eso no puede pasarte a ti. Y Jesús le responde: apártate de mi vista, Satanás. Por eso le cortó la oreja a Malco, porque no quería que los soldados capturaran al maestro. Pero en el fondo ahí hay un discurso muy interesante de oposición a la cruz. Y este momento de tanto esplendor y de tanta gloria, ahí sí a Pedro le encanta. Y por eso dice: maestro, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Como quien dice: esto sí es, el plan sí es este. Esto es lo que a mí me gusta, en coche. Esto es lo que a mí me gusta. Resulta y sucede que muchos creyentes somos como Pedro. Cuando vamos en coche, creemos que Dios está de nuestra parte. Y cuando nos bajan del coche, ya no creemos en Dios. Ya no queremos saber de Dios. Y aquí hay una claridad por hacer. La glorificación es el resultado que arroja la crucifixión. Crucifixión que es consecuencia de la obediencia absoluta, de la fidelidad absoluta y del amor absoluto. Cuando vas en coche, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y cuando te bajan del coche, ya no quieres saber nada de Dios. Esta expresión petrina se parece a la vida de muchos de nosotros los creyentes. Que cuando todo está bien, Dios sea bendito, y cuando está mal, cuando las cosas están mal, hasta nos atrevemos a renegar de Él. Y así no puede ser. No hay éxito sin esfuerzo doloroso y penoso. Decía Silvio Rodríguez, un cantautor de la trova cubana: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Uno ve, por ejemplo, estas generaciones nuevas, los muchachos con muchas ganas de ser multimillonarios y famosísimos, pero no quieren pedalear. Se les olvida que todo tiene un comienzo y que hay que empezar de muy abajo. Todos quieren ser súper mega famosos y multimillonarios, pero se les olvida pedalear. No saben pedalear. Quinto, no sabía qué decir, estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. La nube, simbólicamente, representa la presencia de Dios, es la nube del desierto. La nube que hace sombra. Es la sombra que cubre a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es la misma. Es la misma. La nube del desierto
que mitigaba los rayos del sol, que le daba sombrita al pueblo para que no murieran extenuados, deshidratados en el desierto. Esa sombrita es la misma en el relato de la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esta nube es la misma. Se formó una nube que los cubrió. Y esa nube es la presencia de Dios. Y dice, y salió una voz de la nube. ¿De quién? Del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y yo creo que aquí está el eje, la nuez de este texto. Es un tiempo que nos da la liturgia de la Iglesia Católica para escucharlo, De la nube salió una voz, este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Es muy interesante que Dios hable y que Jesús sea la palabra del Dios que habla. Jesús nos está hablando a través de la Escritura, a través de las circunstancias de la vida, a través de personas con autoridad moral y espiritual, a través de los fenómenos naturales, a través de la comunidad reunida en su nombre. Nos está hablando permanentemente. Dios nos habla todo el tiempo. Ahora, viene una cosa muy interesante y es que nosotros pues evitemos tanto ruido externo e interno para poderlo escuchar. Porque con tanto ruido interno y externo es muy difícil escucharlo. Creo que estamos aturdidos de tanto ruido. Es muy curioso que los jóvenes siempre están con sus audífonos, escuchando de afuera, y se les olvida escuchar adentro. Y a muchos de nosotros nos pasa eso, que nos dedicamos a escuchar tanto desde afuera y no escuchamos adentro, allí donde Dios nos está hablando al corazón. Es una invitación a escucharlo. Además, tú sabes que es el primer decreto. Shema Israel, escucha Israel. Y escuchar es obedecer. No se escucha sin obedecer, porque no es oír, es escuchar. Y la escucha trae consigo la obediencia. Y es una obediencia fruto del amor, no del miedo. Te escucho porque te amo. 6. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos.
Ahí está el segundo anuncio. En el capítulo 8 les había dicho, voy a padecer. Ahora en el capítulo 9 se transfigura y devela toda su belleza y su divinidad. Y al final vuelve a anunciar hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Significa que hay una unidad hermosa en Jesús entre vida y muerte. Una unidad hermosa. Vamos a leer esto que nos puede ayudar. Esta imagen de Jesús es una revelación indispensable para nosotros. No son los resplandores los que manifiestan al Espíritu, sino su capacidad de cargar con la cruz como todos. Y es fundamental percibir que el Espíritu no le evita la cruz, sino que le hace capaz de ser coherente hasta la muerte. Los símbolos de resplandor en el Tabor no hacen más que recordar que el Espíritu Santo está en él. Así que Jesús crucificado y Jesús glorificado es una misma realidad. Muy interesante, no separar. Volvemos sobre lo de ahora, no separes. El resucitado es el crucificado. Eso lo leemos después de Pascua. Y antes de Pascua leemos en la transfiguración. Ese glorificado es el que van a crucificar. Y esto nos permite hacer esa comprensión que para Jesús vida y muerte, muerte y vida es una realidad inseparable. Por eso Jesús ama la vida y no le teme a la muerte. Y hacia allá debemos caminar nosotros. Muy enamorados, muy contentos de la vida, muy libres de la vida y sin miedo a morir. Porque vida y muerte, como dice Antonio Pagola, son dos caras de una misma moneda. Y 7. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Y entonces uno se da cuenta que Pedro, Santiago y Juan son duros de molleja. Uno dirá, o tú dirás, yo diré, ¿por qué en los momentos más significativos de la vida de Jesús están estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan? Por cabeciduros. Porque cuando uno es muy cabeciduro, Dios tiene más trabajo que hacer y lo pone en todo hasta que uno aprenda.
Pues claro, Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Pedro, Santiago y Juan of your hand, I find the strength to rise and stand through every trial, every tear we've shed. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor, life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment. En el monte Tabor. Pedro, Santiago y Juan, bueno, son los pilares de la iglesia de Jerusalén, pero además leamos que Jesús tenía que hacer un trabajo más detallado con ellos. Por eso nosotros no nos podemos perder nada del Señor. Y por eso el Señor nos invita todo el tiempo a estar en su presencia. No porque seamos los mejores, sino porque tiene que hacer un trabajo más detallado con nosotros, que a veces nos volvemos de dura molleja y tan difíciles de taladrar. Bendito sea Dios por este momento, alabado sea Jesús. Esto es Con Sabor a Evangelio.